Representantes políticos, representantes del gobierno local, queridos alumnos, compañeros docentes, pueblo en general. Hoy, a 193 años del desembarco de los conjurados de la provincia oriental en Arenal Grande, nuestro país ha alcanzado un nivel de maduración y configuración de su identidad que nos obliga en este acto a reflexionar, no en clave de continuar forjando un mito fundante de la nación, de una nación que así lo necesitaba en sus orígenes, sino a través de una visión retrospectiva que contribuya a un necesario tributo de verdad. Los pueblos, al igual que las personas, se perciben en un primer momento desde una visión idealizada. Posteriormente se descubren falencias, pero con el tiempo se produce la síntesis que conlleva a la percepción de una realidad determinada. Y desde allí debemos comenzar a reconstruir ahora sobre la base de hechos reales para forjar una identidad que se asiente fuerte sobre raíces firmes. Ya lejos han quedado los tiempos de la necesaria adulteración de la historia para contribuir a la historia nacional. Nuestro país así ya lo ha forjado por la vía de los hechos, de todas las cosas que nos han tocado vivir como país. Es el momento entonces de dejar de lado las mentiras repetidas y reflexionar críticamente acerca de nuestro pasado. De esa historia que tuvo el puntapié inicial de Zorrilla de San Martín, allá por 1879 en pleno militarismo, donde a través de la leyenda patria se desargentiniza la provincia oriental y se crea el mito del Uruguay independiente, con Artigas incluido, negando el proyecto regional y latinoamericanista que profesó Artigas, deviniendo posteriormente en una provincia amputada. El desembarco de los conjurados se enmarca en un contexto de recuperación de esta provincia de la dominación luso-brasileña y la posterior unión a las demás provincias del Río de la Plata, que de acuerdo al Congreso de Tucumán de 1816 se denominaba ya Argentina. Meses después, en agosto, en la Florida, este anhelo quedará de manifiesto y lo establecerá así la segunda ley pronunciada, conocida como Ley de Unión. También se enmarca en la necesidad de saladeristas bonaerenses e ingleses de recuperar sus antiguas posesiones. Otro es el plan de resquebrajamiento del poder que el catolicismo europeo y español en este caso tenían en América, que se propuso la masonería, donde no es casual el nombre simbólico de 33 que adoptaron los cruzados, que tenían en su cabeza a tres connotados miembros: Lavalleja, Oribe y Zufiategui, y donde gran parte de los aportistas de la cruzada fueron también lojistas. No solo no fueron 33, sino que tampoco todos orientales. El grupo de cruzado tenía también entre sus integrantes a paraguayos, porteños, africanos, criados de Pantaleón Artigas y Manuel Oribe. No es clara la lista original de los revolucionarios que desembarcaron en Arenal Grande. Existen 17 listas, donde no se repiten algunos nombres y difieren otros. Coincidentemente, todas suman 33. Lo que se conoce como original data de 1830 y fue redactado por Manuel Oribe, certificado por Lavalleja, para que esos libertadores pudieran optar por premios decretados por la Asamblea del 14 de julio de 1830. Blanes, para pintar su reconocido óleo del desembarco, se basa en una lista de 33 hecha por Joaquín Requena, que es considerado oficial por decreto 109 de 1975 en plena dictadura, en el marco de los festejos del año de la orientalidad, y así queda institucionalizado en el imaginario colectivo y en los planes de educación de forma acrítica y al servicio de una visión legitimadora. En el intento de tributo de veracidad de los hechos, debe hacerse un especial reconocimiento al papel de la mujer en la organización de la revuelta, eternamente desconocida en los hechos históricos, no solo de nuestro país. Las mujeres supieron forjar la historia de brazos remangados y cuerpo a cuerpo con los hombres. Heredera de las lanceras de Artigas supo ser Josefa Oribe, que contribuyó en la preparación de la cruzada, donde Buenos Aires apoyaba testimonialmente, pero había que conseguir los recursos y generar las condiciones, y esta tarea quedó a cargo de los rebeldes orientales. A Josefa
se le debe la acción de convencer al batallón de sublevados pernambucanos que coincidieron con ella en los ideales republicanos de adherir a la causa, lo cual lo hacen remitiendo a Buenos Aires un acta de compromiso. Pero esta entusiasta patriota, como la llama de la Torre, realiza otro acto de anegación, cuando vestida de la bandera con la cara pintada de negro, cruza los muros de la capital sitiada, dirigiéndose a la casa de un doctor amigo para hacerse de material quirúrgico que luego será utilizado en el campo de batalla por los valientes revolucionarios. Difícil parecía la empresa de la cruzada, e incansables fueron los esfuerzos para conseguir no solo la financiación, sino apoyos en lo que respecta a la organización logística, así como buscar vaquianos que conocieran la zona y contactar quienes, por su experiencia y conocimiento en las batallas, pudieran ser referentes, atrayéndose paisanos consigo que incrementaran el ejército revolucionario. En este sentido, los esfuerzos llegaron hasta convencer al abrasilerado Rivera, que se suma a la revuelta, quien puso resistencia en un primer momento, pero optó por plegarse después. Lecor sabía de las acciones emprendidas, pero esto no restó entusiasmo de luchar por la reincorporación de la provincia. La Valleja, antes de marchar, distribuyó una proclama impresa para ser leída en la campaña, donde incitaba a los argentinos orientales a redimir la patria de la esclavitud y sumarse al destino de las naciones libres. Los expedicionarios marcharon en 2 tandas, en fechas diferentes. Quienes lo hicieron primero se encargaron de dejar todo preparado para cuando el segundo grupo llegara y desde allí emprender la marcha que nos haría libre de la tiranía. Cobijados en la oscuridad y algunas veces remando a mano cuando fue necesario, supieron hábilmente escapar de los controles que los brasileños tenían dispuestos. Así entonces se dio el desembarco y se constituyeron en Arenal Grande. Atanasio Sierra, uno de los cruzados, narra el desembarco de la siguiente manera. Estábamos en una situación singular. A nuestras espaldas el monte, al frente el caudaloso Uruguay. En la playa yacían recados, frenos, armas de diferente tamaño, un sable aquí, 2 espadas allá, algunas pistolas por el piso, ponchos por un lado, sombreros por el otro, todo mezclado aún, como se había desembarcado. Los trajes completamente sucios, rotos en varias partes, y no configuraban de ninguna manera una uniformidad militar. Nos daba el aspecto de ser verdaderos bandidos. Así termina Anastasio Sierra la descripción de cómo estaban constituidos quienes desembarcaron. Pero, por supuesto que nada de esto fue retratado en el cuadro de Blanes, el pintor de la patria, que da otra imagen de lo que fue el desembarco. Y a eso hacemos referencia cuando decimos que no merecemos un tributo de veracidad, porque la historia debe construirse sobre bases firmes, sólidas, pero sobre todo contatables. El juramento marcó el momento clave en un contexto de tensiones y nerviosismos, y permitió reafirmar los ánimos de los conjurados que levantaron las mismas banderas que Artigas, al que le hicieron llegar 200 pesos de los 16.000 recaudados. Esta bandera, que se había utilizado en la provincia cuando la invadió el ejército portugués, con el agregado en el centro de libertad y muerte, es herencia de la Revolución Francesa y de sus ideales. Fue sostenida por la Valleja y flameó mientras los conjurados orientales escucharon el juramento que decía: argentinos orientales, la gran nación argentina de la cual sois parte tiene gran interés en que seáis libres, y el Congreso que rige sus propios destinos no trepidará. Aspiramos a constituir la provincia bajo el régimen representativo republicano, en uniformidad a las demás antiguas provincias de la Unión. Después del juramento, un largo trajinar, consiguiendo adiciones, algunas del ejército enemigo, otras de orientales que en momentos de dudas habían apoyado a la Cisplatina, pero ahora retomaban el camino de los principios de emancipación y unión a las demás provincias. Estos hechos desencadenarían en la proclama de independencia de agosto de 1825, donde volvemos a ser parte de las provincias del Río de la Plata, para recién en 1830 constituirnos en un país, en una república, y ahí poder hablar de Uruguay sin la prematurez de los festejos del 25 de agosto.
Podrá este discurso no basarse en una historia tradicional, que no es historia-ciencia, sino historia al servicio de determinados planes y objetivos. Podrá por esto generar algunas reticencias, pero debemos dejar de contar un relato que resulta insostenible a la luz de la razón y de las evidencias empíricas. A menudo nos quejamos de que los jóvenes no se interesan por la historia, pero debemos pensar si no hemos contribuido por muchos años desde escuelas y liceos a generar en ellos una confusión que no les permita comprender la historia y así no sentir la causa como propia, ya que difícilmente puede alguien embanderarse con aquello que no comprende, porque una construcción sesgada, necesaria para otra época, los aleja de la veracidad y adultera el relato histórico. Como país ya hemos madurado y no necesitamos más el relato del mito fundante. Un pueblo educado debe ser un pueblo que piensa, reflexiona, que analiza, propone y construye. Nuestros estudiantes y niños de hoy son la arcilla del mañana. Anhelemos que estén tan comprometidos como los valientes cruzados y quienes se adhirieron a su causa. Que sembremos así raíces firmes en base a la identidad que hemos construido, enfrentándonos como país no a monarquías y a guerras, sino a nuestras propias acciones de momentos oscuros que nos tocó vivir, pero que hemos sabido salir y construir entre todos un legado de costumbres y principios, no expresados en proclamas rimbombantes, pero sí refrendados en el cotidiano vivir. En expresiones de José Pedro Varela, debemos formar niños para ser hombres y hombres para ser ciudadanos. Y yo le agregaría, como libres pensadores fraternos y de pie y al orden para forjar el futuro que nos haga una mejor sociedad. Muchas gracias.